la semana pasada terminamos hablando de Tiatira, hablamos de 2 iglesias. Usted dice, ¿y cómo le vamos a hacer si hemos hablado de 2 iglesias cada semana? Pero ya tenemos que terminar este capítulo, entonces hablar de 3 iglesias. Sardis, la iglesia moribunda, Filadelfia, la iglesia amada, y la Odisea, la iglesia tibia. Vamos a hablar de estas 3 iglesias y no nos vamos a detener mucho, pero porque hay algunas cosas que se repiten. Por ejemplo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y cosas por el estilo. Pero hay en particular algunas cosas. Entonces vamos a hablar de Sardis, ¿okay? Ahora, bueno, Sardis se encuentra entonces ahí, sigue por la misma línea. Pero miren, Sardis, algunos estudiosos le llaman la iglesia moribunda, ¿okay? La iglesia moribunda. ¿Quién quiere leernos fuerte estos primeros 6 versículos? Primeros 6 versículos de Apocalipsis 3. ¿Quién quiere leer? ¿1 al 6? 3. 1 al 6. 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermano. Mire, en el versículo 1, al final dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Luego en el versículo 2 dice: afirma las cosas que están por morir. Y de ahí viene el calificativo de una iglesia moribunda, ¿verdad? Y luego en lo que viene más adelante, en la promesa y el consejo, va a mencionar algo semejante. Ahora, ¿cómo era esta ciudad? Mira, algunos de los datos de la ciudad. Era una ciudad rica e importante durante el Imperio Romano, ¿verdad? Durante el Imperio Romano era una ciudad. Sardis se había convertido en una ciudad muy rica, próspera. Los habitantes practicaban la adoración pagana. Había ahí en ese lugar un templo a la diosa Artemisa. ¿Quién era Artemisa? Artemisa es otra palabra para lo que era la diosa, tal vez recuerda usted, Diana de los Efesios, que supuestamente era la diosa del amor, ¿okay? Y entonces en muchas ciudades tenía sus templos, y obviamente su adoración tenía que ver con orgías y fornicaciones y cosas por el estilo. Era lo que se practicaba en su templo. Y las sacerdotisas normalmente eran prostitutas, ¿okay? Lo que nosotros llamaríamos de esa manera. Ahora, esta iglesia tenía el favor de la comunidad. La iglesia en Sardis tenía el favor de la comunidad, pero no el favor de Dios. Y es posible que una iglesia tenga eso. Es posible que una iglesia tenga buena amistad con la comunidad, pero no necesariamente con Dios. Entonces esta era la ciudad donde se encontraba una iglesia, la iglesia de Sardis. Ahora, note cómo se presenta el Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, ya en el capítulo 1 ya Él nos dijo a qué se refiere cada uno de ellos. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo en su perfección, 7 manifestaciones. Entonces, cuando dice los 7 espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Si había una iglesia que necesitaba el Espíritu Santo, es la iglesia que se está muriendo. Una iglesia que se está muriendo, ¿verdad? Que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esa iglesia necesita el Espíritu Santo, y Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Y luego las 7 estrellas.
Ya, también, los 7 ángeles, los mensajeros. Entonces, si necesitaban escuchar algo, es que, aún como es una iglesia moribunda, que se está muriendo, pues tenían que escuchar que Cristo se presenta como lo que ellos necesitan, el Espíritu Santo, y que les siga sosteniendo. También dicen, no hay una recomendación para esta iglesia. Note, yo conozco tus obras, pero no la felicita. No hay felicitación para la iglesia. Todo lo contrario, inmediatamente comienza a decirle, se están muriendo. ¿Okay? Se están muriendo. Sí, hay iglesias que cuando venga Cristo, hoy en día hay iglesias así, esto llaman, son las iglesias que cuando venga Cristo son las primeras que se van a ir. Y usted dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esas iglesias ya están casi muertas, son los primeros que se van a ir, porque ya están muriendo. O están tan frías que si usted entra, quiere que le bajen a la temperatura, ¿no? del aire acondicionado. Estas son algunas de las iglesias. Ahora, era una iglesia muerta en cuanto a vida espiritual y poder. Mire, al principio de la iglesia, de la historia de la iglesia, en Hechos, cuando Pedro y Juan fueron al templo y había ahí uno que le estaba pidiendo limosna, ¿usted recuerda esa historia? Y ellos le dijeron, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y entonces fue sanado, ¿ok? Y la historia nos cuenta que al principio ellos hacían eso, pero después, varios siglos después, ¿verdad? Y lo que ya pasamos mencionando la semana pasada, que la iglesia entonces comenzó a tener mucho dinero, ¿ok? Fue rica. La iglesia tuvo, y vamos a ver más adelante, al punto que alguien, una vez que recogieron las ofrendas, las pusieron sobre una mesa, sobre un banco, una mesa. Pusieron todas las ofrendas. Y uno de los obispos, ministros que estaba ahí, sacerdotes, ya sabe dónde era la iglesia, le dijo uno al otro, le dijo, mira todo el dinero que hay aquí. Dijo, ya la iglesia no puede decir, como dijeron los apóstoles, no tengo plata, ni tengo oro. Mira todo lo que hay. Y el otro obispo que estaba escuchando, ahora la palabra obispo es pastor, ¿ok? El otro que estaba escuchando dijo, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que tampoco la iglesia hoy puede decir, levántate y anda. Tenía dinero, pero no tenía poder. Y en el principio tenía poder, pero no tenía dinero. Y me temo que muchas iglesias estamos en esa línea. Esta iglesia carecía de vida espiritual. Y por eso Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus. ¿Ok? Ahora el consejo, porque no hay felicitación, aquí no hay felicitación. ¿Ok? El consejo, versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, tiene el nombre de que vives, pero estás muerta. Y el consejo es, trata de rescatar lo que se está muriendo. Trata de rescatar lo que se está muriendo. Aunque la iglesia fue condenada por no tener vida, es exhortada a vigilar. ¿Qué se está muriendo? No hay felicitación de obras buenas ni cosas. Conozco tus obras, pero no le dice, están muy, muy bonitas, han avanzado. No. Afirma las cosas que están. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. También hay una fuente de advertencia de guardar lo que había recibido y oído. Obviamente, algo había pasado, se habían preocupado, lo que mencionaba al principio, se habían preocupado por agradar más a la comunidad que a Dios mismo. Entonces hay que guardar y mantener la sana doctrina y la palabra que hemos recibido, porque no he hallado tus obras. Acuérdate pues lo que has recibido y guárdalo. Este es un punto interesante, ¿no? Acuérdate lo que has recibido y guárdalo, ¿verdad? Esta es una buena advertencia para la iglesia en todos los tiempos. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Y cómo lo estamos guardando? Es una buena pregunta. Algunas veces las iglesias no somos muy buenos mayordomos en lo que Dios nos ha dado. No solamente cosas materiales, pero en las bendiciones que hemos recibido, en las bendiciones que tenemos. Él dice, guarda la doctrina, pero y arrepiéntete, porque hay algo que no estaba haciendo bien esta iglesia. Por eso no hay felicitación, porque no habían fallado.
Entonces será un juicio contra ellos tan inesperado y rápido como la segunda venida. Nota lo que dice: pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta no es la segunda venida. Él está advirtiéndole a la iglesia que si no se arrepiente y trata de hacer algo, versículo 3, entonces Cristo va a venir a hacer algo, a tratar el asunto con esa iglesia. Ahora aquí viene vienen unos textos interesantes, ¿okay? En la promesa aparecen unos textos que también han alcanzado confusión. Pero primero el versículo 4 dice que hay un remanente fiel, ¿verdad? Hay un remanente, como en toda iglesia, y a través de la historia siempre hay un remanente fiel. Y él lo menciona en el versículo 4, ¿okay? Y él dice que que no han manchado sus vestiduras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, hay un remanente que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿okay? Pero luego viene un texto bien interesante: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces este texto, la promesa es para los vencedores. Entonces este texto ha dado pie para que la gente diga, mira, Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces muchos ahí usan esa frase para hablar de que se pierde la salvación, que usted tiene que hacer esto y lo otro para ser salvo, y si no lo hace, no va a ser salvo, porque mira, aquí dice que Cristo va a borrar tu nombre del libro de la vida. Si no vencieres, su nombre será borrado del libro de la vida. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Y dice, si permaneces bien, no lo borraré. Pero luego algunos dicen, pero mira, si le quitas el no, quiere decir que puede ser borrado. Ahora, tenemos que aclarar algo, ¿ok? El libro de la vida no es la lista de los salvos, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Porque Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿ok?, no fue lanzado al lago de fuego. Entonces el libro de la vida es donde están los nombres de todos, pero mire esto, ¿ok? Su nombre será borrado de la lista si no acepta a Cristo como Salvador. Entonces debemos tener cuidado. Cristo tiene el poder, hermanos, para borrar miren, a ver si me explico bien en esto. Cristo tiene el poder, ¿ok? Tiene el poder para quitar mi nombre del libro de la vida, ¿ok? Sí tiene el poder para hacerlo, porque Él es Cristo, tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Ojo, pero ¿cómo yo sé que no va a quitar mi nombre del libro de la vida? Porque Cristo también dijo y va a decir en el siguiente, yo soy el amén, va a venir en el versículo 14, dice, yo soy el amén, el testigo fiel. Pero también Cristo dijo, Juan capítulo 10 y otros pasajes, donde dice que mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que es más poderoso, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es más poderoso y nadie las arrebatará de mis manos y no perecerán jamás. Entonces aquí está el detalle, ¿ok? Pues aquí está el nombre de Juan. Nomás digamos Juan, puede ser Juan este o Juan el otro, ¿ok? No. Entonces aquí está el nombre de Juan. Y Cristo dice, Juan, pues ya es salvo, aceptó a Cristo, nació de nuevo, pero voy a quitar su nombre del libro de la vida, porque resulta que Juan se portó mal ayer, pero Cristo tiene palabra y es fiel a su promesa, y su promesa es sí en Él. Entonces Cristo no va a proceder contra no va a defraudar su propia promesa. Yo sé que algunos ya me están viendo con cara de que, no, hermano, pero si alguien se porta mal, entonces debe ser quitado el nombre de la vida. No, porque Cristo prometió que una vez que pone el nombre no lo va a quitar. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos. En un momento vamos a ver qué va a pasar. En la siguiente iglesia vamos a ver lo que Cristo dice que hace a los que son sus hijos, ¿ok? Pero el pensamiento de nosotros es que lo borre, porque nosotros así haríamos. Gracias a Dios Cristo no piensa como usted ni como yo. Él prometió darnos vida eterna y nos la va a dar, no nos la va a quitar, porque usted no la ganó la vida eterna. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por la gracia de Dios, es un regalo.
Entonces usted dice, pero ahí dice claramente, pastor, y no borraré su nombre del libro de la vida, que venciere. Pero quiere decir que si no venciere, no, acuérdense, los que han nacido de nuevo son vencedores, porque son parte de la iglesia, ¿ok? Ahora, entonces, si Cristo, ojo, escúcheme, ¿Cristo puede quitar el nombre del libro de la vida? Sí, porque tiene la autoridad para hacerlo, pero no lo va a quitar, porque Él es fiel a su palabra, y Él nunca ha fallado una promesa. ¿Me explico? Él nunca ha fallado la promesa, entonces no lo va a quitar. Ahora, pero es que algunos piensan que su nombre está en el libro de la vida, porque fueron a la iglesia, los bautizaron de niños, y porque se echaron unos rezos, y piensan que está su nombre en el libro de la vida. No, su nombre está en el libro de la vida, porque recibieron a Cristo como su Salvador, no por su religiosidad. Entonces, lo que tenemos que aclarar es eso. Ahora, vamos a ver, en un momento ampliamos el tema. Cristo los confesará delante de su Padre, lo que menciona. Ok, ahí vamos a parar. Ok, paremos ahí con la iglesia de Sardis. ¿Dónde está? Y confesaré su nombre delante de mi Padre que está, y delante de sus ángeles, perdón. Y la frase que ha venido en todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, preguntas, comentarios. No, ok, vamos a seguirlo. No se cree. No, ¿alguna pregunta o comentario? Ahorita vamos a la iglesia amada. Esta es una iglesia muy, muy bonita, okay, la iglesia de Filadelfia. No es la del queso, esa es otra, ok. Pero mire la iglesia de Filadelfia, hermanos. Ahora, ¿por qué la iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia amada? Por el nombre. Fue nombrada por su fundador. Algunos dicen que fue el rey lo hizo en honor a su hermano, Atalos Filadelfo. Algunos dicen Atalo. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Una de las palabras que traducen amor es fileo, ¿okay? Y es la primera parte de la palabra Filadelfia, que entonces significa amor fraternal, que es en el Nuevo Testamento es una de las palabras que traduce amor. Entonces Filadelfia, eso es lo que significa. Uno de los mayores objetos de su adoración pagana era el dios Dionisio. Si se da cuenta, todas las ciudades tenían algún tipo de idolatría. Este era el dios principal de esa ciudad. ¿Okay? Ahora, note cómo se presenta Cristo, hermanos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, hablemos de los títulos de Cristo. ¿Cómo se presenta? Como el santo, el que santifica, o el que está calificado a llamar a los cristianos de Filadelfia a seguirle en una vida de fe, ¿ok? Ahora, note que dice que es el autor de verdad, y esto es en contraste con el error. Alguien que nos lea Isaías 22, creo que sí es 22. También se presenta a Cristo como el que tiene la llave de David. ¿Qué dice Isaías 22? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Gracias, man. Ahora, la idea de que él abre y ninguno cierra, tiene que ver, esta iglesia representa el periodo de cuando las iglesias entonces comenzaron todo hace algunos siglos atrás, este movimiento misionero, ¿okay? Entonces se presenta a Cristo aquí, hermanos, como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, en el sentido de que la iglesia va a ir avanzando, y Cristo va a ir abriendo puertas para ministerio, para muchas cosas que solamente Él puede abrir, ¿verdad? No depende de nosotros. ¿Qué queremos hacer nosotros? Ay, pues nos gustaría hacer esto, ay, pues nos gustaría hacer lo otro. Pero si no está Cristo en ese proyecto, si no está Cristo en esa empresa, en ese esfuerzo, no se abren las puertas. No se abren las puertas. Yo recuerdo que alguien me dijo, corríjanme si estoy equivocado, pero alguien me dijo que hace muchos años, cuando vendían este templo, alguien vino a verlo de la primera,
No sé quién. Sí, hermano Abel, usted me dice, sí. Hace varios años que lo vendían, ustedes vinieron a ver cuánto costaba y todo. Más o menos entre 7 a 10 años. Hace como 7 o 10 años. ¿Y por qué se desanimaron para comprarlo, hermano? Estaba muy caro. Ok. Mucho dinero. Nomás por eso, ok. Yo pensé que era otra cosa, hermano. No, está bien. Ok. Y luego cuando nos hablaron para que, ofreciéndolo para que lo compráramos, entonces la historia fue diferente. La idea de esa frase de que Él tiene las llaves, es decir, Cristo es el que tiene el poder para la iglesia, para abrirle oportunidades, para abrir ministerio. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, esto recuerda a Isaías 22, que dice que la llave de David, en la conexión con la descendencia. Entonces, Cristo tiene la llave de la verdad y santidad, así como de oportunidad, servicio y testimonio. ¿Okay? Recuerdo un hermano en una ocasión, él era de la Ciudad de México, y un compañero de trabajo de nuestra iglesia, miembro de nuestra iglesia, lo invitó a la iglesia, a nuestra iglesia cercana. Y él vino una vez y le gustó, y vino otra vez y trajo a su familia, y entonces vinieron a la iglesia y les gustó, este hermano les habló de Cristo, lo ganó para el Señor. La hermana su esposa era creyente, pero no venían a la iglesia porque el esposo no quería venir. Pero este hermano lo invitó, y es interesante, vino a la iglesia y se bautizó él, se bautizaron sus hijos, empezaron a servir en la iglesia. Y un día me dice: pastor, fíjese que mis hermanos son creyentes, y en Houston y en México. Y un día me dice: fíjese que hablé con mi cuñado, él es creyente, dice, y estaba enojado. Y le digo: ¿pero por qué estaba enojado? Digo, porque resulta que ellos me hablaron de Cristo en México, y yo nunca quise aceptar a Cristo. Ellos me hablaron de Cristo cuando llegué y no quise aceptar a Cristo. Y luego les hablé y les dije: ya acepté a Cristo y ya me bauticé, vamos a una iglesia aquí en Texarkana. Y me dijeron: ¿por qué tuviste que ir a Estados Unidos y aceptar a Cristo allá si nosotros te hablamos aquí? Le dije: no se preocupe, lo importante es que usted aceptó a Cristo. Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? Es que oportunidad, servicio y testimonio, Cristo decide. Cristo es el que decide. No podemos estar anhelando una cosa pasada, pero no sabemos qué oportunidad nos va a presentar mañana el Señor. Pero no podemos estar frustrados como no sucedió en mi tiempo, no me gustó. No, qué lindo que sucedió, que Cristo nos abrió la puerta. La recomendación 8 y 9, miren, aquí se: conozco tus obras, y dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Okay? Ahora miren, Él conoce sus obras, como dice todas las iglesias, pero creemos que este versículo habla de la oportunidad para compartir a Cristo con otros, donde dice: se abrió una puerta. En el versículo 8, que dice: se abrió una puerta. Y entonces tiene que ver, a pesar que era una iglesia que también estaba luchando, porque nota que dice que tiene poca fuerza, no ha negado mi nombre. Entonces, esta puerta creemos que se refiere a esa oportunidad de compartir a Cristo, y la aprovechaste. No, la iglesia. Pues la iglesia tiene que aprovechar toda oportunidad. Cristo reconoció que esta iglesia aún tiene poca fuerza, pero note que no le dice como la otra iglesia: estás muerta. Ya estás en las últimas. La iglesia de Sardis ya estaba desahuciada, pero todavía había oportunidad de que se recuperara, y solamente con el Espíritu de Dios era posible. No hay una queja directa a esta iglesia. Este es el dato interesante de esta iglesia, hermanos. Mire, en Sardis no había felicitación. En esta iglesia no hay una queja hacia la iglesia. ¿Okay? No lo hay. Note lo que dice. Versículo 9: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Filadelfia, la iglesia amada, yo te he amado. Ahora, no hay queja directa, solamente cómo Dios lo está guardando a esta iglesia. Es interesante. Dice: cómo yo te he amado. Ahora, ponga atención a esto, hermanos, porque Él dice
A la iglesia de Filadelfia le dice, como yo te he amado. Para cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia complicada. ¿Okay? Era la iglesia amada. ¿Cuál es el consejo? Rápidamente, versículo 10, revela el elemento profético de estos mensajes de la iglesia. Note lo que dice el 10. Por cuanto, y este es uno de los textos importantes en la escatología, en el tema de las últimas cosas, hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Oh, hay dos creencias. Hay una creencia que dice que todos los cristianos van a pasar la gran tribulación. Esa es una creencia. Y la otra creencia es que dice los cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. Antes que suceda, que comience la tribulación, entonces la iglesia va a ser arrebatada. Y este es uno de los textos claves, hermanos. ¿Okay? Como Noé fue tomado fuera del diluvio, así también los cristianos verdaderos estarán tomados. Y la idea, dice usted, ¿estarán tomados? Suena raro, ¿no? Yo sé que algunos están pensando que ya van a estar borrachos o qué. No, estarán tomados. La idea es que es pasivo. Es pasivo. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a brincar. Usted no va a hacer eso. Serán tomados en el arrebatamiento, fuera de la tribulación. Escucha lo que dice el texto. Yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, Cristo promete a la iglesia que no va a pasar ese tiempo, no va a pasar la tribulación. Por eso, bueno, hay muchos que siguen pensando, no, sí lo va a pasar. De hecho, algunos empiezan a sufrir y dicen, ya comenzamos la gran tribulación. No, cuando empecemos a leer la descripción que hace Apocalipsis de la gran tribulación, no hay nada de sufrimiento todavía como lo describe Apocalipsis. ¿Okay? Y luego el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una de las coronas prometidas a los hijos de Dios es para los que aman la venida del Señor. ¿Okay? Entonces no vamos a recibir una corona. Es interesante, ¿no? Vamos a recibir coronas. Y más adelante vamos a ver para qué sirven esas coronas. No es para andar de fanfarrones unos con otros, presumiendo, ay, como los niños, yo tengo más coronas que tú, ¿no? Que así va a ser. Sí, unos van a tener más coronas que otros. Eso sí va a ser. Pero no va a ser para que nosotros, para nuestro beneficio. Vamos a verlo más adelante en el estudio conforme avanzamos. ¿Ok? Entonces, este punto es clave. Porque esta es la discusión que hay entre muchos cristianos. Sí, vamos a pasar la gran tribulación, no vamos a pasar. Algunos creen que vamos a pasar una parte de la gran tribulación. Vamos a sufrir un poco y luego va a venir el rapto. Bueno, según la Biblia, ahí está el texto. Márquenlo en su Biblia, si trae Biblia y quiere recordarlo. Apocalipsis 3:10 dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese es Cristo. Esa es la promesa. Es una promesa que tenemos, hermanos. ¿Okay? Para probar a los que moran en la tierra. ¿Okay? Cristo promete venir pronto. ¿Okay? Versículo 11. Y luego está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Este es versículo 12 en adelante. Le haré columna del templo de mi Dios. Y se cree que una de las cosas que pasaba en el área, en esta ciudad, era temblores. ¿Okay? Entonces la promesa que reciben ellos, que dice que te haré columna en el versículo 12, en el templo de mi Dios. Generalmente las columnas son la parte más fuerte de una estructura, ¿correcto? Es la que sostiene. Entonces lo que tiene que ver es, revela la permanencia por medio del Señor. Es decir, cómo nosotros podemos... ¿Se acuerda que la escritura en el Nuevo Testamento habla de los apóstoles como columna y baluarte de la verdad? Entonces, usted y yo, dice, bueno, pero aquí dice, hermano, que del templo de Dios. Ya, pero usted y yo estamos llamados a ser columna y baluarte de la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros podemos, Cristo en nosotros, obviamente,
podemos ser esa columna y baluarte y fuerza de la iglesia. Que la iglesia, yo sé que el fundamento es Cristo y la iglesia es edificada sobre los creyentes. Entonces estos hermanos tendrán un lugar permanente en el templo de Dios y nunca más saldrán de ahí. Promesa de la vida eterna permanente. Mire, serán identificados con Dios, según lo que describe el versículo 12. ¿Ve? Tendrán el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y un nuevo nombre que pertenece a Cristo. Esto es lo que describe el versículo 12, hermanos. Escribiré el nombre sobre él, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero interesante que dice mi nombre. Este no es como en la otra que decía un nombre nuevo. ¿Ok? Y otra vez, la última parte vuelve a decir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la misma frase para todas las iglesias. Ahora, yo les decía que en la hojita que ustedes recibieron, ustedes lo pueden leer después, hermanos, ¿verdad? Están dos cosas. En una están cómo matar una iglesia, porque aquí estamos hablando, allá hablamos de una iglesia que está muriendo, ¿verdad? Y en la otra está lo que son las características de una iglesia tibia. Entonces, vamos a hablar de la iglesia tibia, y si queda tiempo, vamos ahí y leemos algunas de las cosas que se mencionan ahí. Eso yo no lo inventé, lo que está ahí. Alguien lo escribió, ¿ok? No vean como, ay hermano, ¿por qué dice esto de la iglesia? No, eso alguien lo escribió, me llamó la atención y dije, lo voy a compartir. Ahora, todos han escuchado de esta iglesia, hermano, la iglesia tibia, ¿verdad? De la Odisea. Es la iglesia, esta es la iglesia que representa los últimos tiempos, ¿ok? La Odisea fue establecida por Antíoco II, la ciudad, y nombrada en honor a su esposa Leodice. Ahora, Antíoco II, los antíocos son ellos viven, ese grupo que viven en lo que se conoce como el periodo entre lo intertestamentario, el periodo previo al Nuevo Testamento. Es lo que se conoce, esas luchas que suceden cuando los imperios griegos, llegan los griegos, luego los romanos. Entonces ahí estaban esa dinastía. Bajo el imperio romano la ciudad se convirtió en rica e influyente. Ahora, en el presente, no existe nada de su riqueza. La ciudad pues, son solo ruinas, como muchas ciudades de los tiempos antiguos. Algunas ciudades todavía ahora tienen otro nombre y todavía están floreciendo, pero esta es una de las ciudades que ya no está floreciendo. Ahora, la Odisea, o la iglesia de la Odisea, se menciona en estos pasajes. ¿Alguien quiere buscarlo, hermano? Colosenses 2:1 y 4:15. En Colosenses 2:1 y 4:15, Pablo hace mención de esta iglesia, de estos hermanos. A ver, alguien léanos estos pasajes, o uno de ellos. ¿Quién? Esgrima. 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Okay, entonces Pablo dice que él está orando por los hermanos de esta iglesia también. Ahora, 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en tu casa. Okay, entonces él conoce. Luego en el siguiente versículo va a hablar del pastor también, va a hacer una referencia a que estaba ahí de pastor. Pero en la Odisea había una iglesia y luego había una carta que se envió también a ellos, que dice que esta carta se lee allá y la de ellos se lee acá, esta epístola. Entonces Pablo conocía la iglesia en la Odisea. No era una iglesia, no era, cara ya, tan pronto, no hombre, ¿por qué mueven el reloj, hermanos? Entonces la iglesia, Cristo, vamos a ver a Cristo. Bueno, se presenta como el amén. Note que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahí está, lo que decía Cristo es el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, Cristo no cambia sus promesas. Por eso cuando ha escrito su nombre en el libro de la vida, no lo va a cambiar, así va a ser. Su título es un contraste con la iglesia que no era fiel ni verdadera, la iglesia de la Odisea. Ahora, note que dice, hermanos, cuidado con esta frase, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Esa frase, el principio de la creación de Dios, la han usado quienes atacan a Cristo como el Hijo de Dios. Y han dicho, mira, aquí dice que el principio de la creación, lo que significa, dicen ellos, es que Cristo fue creado, fue principio, fue el primero en ser creado. Pero la palabra que traduce el principio es el soberano, ¿okay? Él es el creador de todo, no el primero en ser creado, ¿okay? Cuando la Biblia dice el principio, se refiere a que no hay nadie antes de Cristo, porque Él es eterno, ¿okay? So que cuidado, porque algunos que hablan de Cristo como no el Hijo de, no Dios, sino como alguien creado, ¿okay? Entonces ellos usan esa frase para hacer referencia. Ahora, en este caso, note lo que dice, esta es la famosa frase terrible. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Okay? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez, una iglesia que no tiene ninguna felicitación, ¿okay? No hay ninguna recomendación, nada bueno que decir de la Odisea, no había nada bueno que decir de ellos, ¿no? Y comienza luego tratando de hablar con ellos. Ahora mire, tres estados espirituales. Hablemos de estos 3 estados espirituales rápidamente. Uno dice que ni eres frío. No eres frío. Frío, ¿qué es una iglesia fría o un creyente frío? No hace las cosas de Cristo ni le afecta. Ese es un creyente frío. No hace las cosas de Cristo ni le afecta. Caliente, la referencia que hace aquí, ni frío ni caliente, es un creyente que tiene un fervor por hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Que se emociona por hacer las cosas de Dios, ¿okay? Un tibio es alguien que profesa conocer a Cristo, pero sus hechos lo niegan. Ese es un tibio. Ahora aquí dice que, ahora les decía que recordaran la frase que leímos en la iglesia de Filadelfia, cuando dice, y reconozcan que yo te he amado. Cristo le dice a la iglesia, a esta iglesia le dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cristo. Oh, eso está terrible. Cuando llegamos a ser una iglesia al punto de que ni Cristo nos quiere, es lo que dice, léalo otra vez conmigo. Por cuanto pues no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una iglesia, la Odisea, que ni Cristo la quería por su tibiez. Ahora, ¿qué quiere decir? Mire, su pobre percepción espiritual revela su exaltación de riquezas materiales y no espirituales. Les faltaba visión para poder determinar las riquezas verdaderas que son eternas, porque es lo que viene en el consejo en un momento, ¿verdad? Por cuanto tú dices, versículo, ahora no, dice, pero ¿por qué la va a vomitar a la iglesia? Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No, que no se le ocurra a un predicador decirle eso a la iglesia porque lo corren el siguiente lunes. Pero Cristo sí tenía autoridad y podía decirlo, ¿okay? Y lo dijo. Por tanto, te aconsejo, ¿okay? Dice el versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, vestiduras blancas, ¿okay? Para que cubras tu desnudez. O sea, una iglesia que estaba terrible, ¿okay? Oro representa la gloria de Dios, vestiduras blancas representa la justicia y lirio representa vista espiritual, discernimiento. Es interesante, hermanos, pero pregúntese, ¿cómo llegamos a ser una iglesia que ni Cristo quiere? ¿Okay? Eso está complicado, yo sé, no sabemos, pero hay algo que dice aquí que llama la atención. Mire, versículo 19, mire, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios disciplina a sus hijos. Nosotros estamos discutiendo hace un rato, pero si va a borrar mi nombre del libro de la vida, si usted es hijo de Dios, es muy probable que va a ser disciplinado. Yo soy hijo de Dios, es muy probable que voy a ser disciplinado, ¿verdad? Pero no voy a ser borrado del libro de la vida.
Pero a los creyentes no nos gusta la disciplina. A mí, desde que yo era niño no me gustaba la disciplina. Yo quería hacer lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Y desde niños así somos, es la verdad. Y cuando estamos en la iglesia, es la misma historia. No me va a decir que no. A nadie le gusta que le digan nada, ¿verdad? Si se sientan atrás y le dicen que siente enfrente, ay, pues ¿quién se cree que es el pastor? Y si se siente enfrente y déjenle la silla a alguien más, no, pues esta es mi silla. El otro día nos sentamos aquí en una reunión y yo dejé mi Biblia en una silla y mis hojas y me fui, y luego una hermana que vino quitó mis hojas y se sentó, pero gracias a Dios era mi sobrina, y le dije, oye, Igualada, yo soy bautista y a mí me gusta sentarme donde yo quiero, y nomás se sonrió, pero era mi sobrina, por eso le pude decir eso, hermano, ¿no? Pero ella agarró mi silla porque ella estaba más cómoda ahí, iba a tomar notas, ¿no? Pero yo le dije, yo sí soy bautista, yo soy de los que les gusta estar en un lugar y no les gusta que nadie se siente. Le dije yo eso, pero cotorreando, nada más, bromeando. Pero hay hermanos que sí son así, que nadie gane su lugar, porque entonces ya no regresan a la iglesia capaces. Se dan casos, hermanos, se dan casos, ¿no? Se dan casos. Pero esta iglesia era, no de la promesa. Bueno, déjenme regresar un poquito. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa frase no nos gusta recordar. Nos gusta decir que Dios es amor y que no importa cuánto yo me porte mal, el Señor va a ser bueno conmigo. Amén. Dios va a ser... Espérenme, déjenme leerlo otra vez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Amén. Eso lo dice Dios. Cristo. El amén. Déjenme leerlo otra vez, cómo se presenta. El testigo fiel, el verdad, es interesante, el testigo fiel, si Cristo tendría que testificar el domingo delante de la iglesia de usted, ¿qué diría? El testigo fiel. O sea, usted sabe que hay testigos que son falsos, que exageran, que todo, pero él es el testigo fiel. Y esa es una pregunta que estaba leyendo en uno de los libros que estaba consultando. Dice, si Cristo se presentara el domingo, ¿tendría que hablar de mí? Yo tuve un profesor que nos enseñó predicación y nos decía, usted cuando va a predicar, tiene que estar convencido como más del 100% que lo que usted va a predicar es palabra de Dios. Y si no, mejor ni predique, cállese. Sí, él nos decía, nada de pararse a regañar a la gente que te cae mal, nada de parar y desquitarse con los que no simpatizan contigo, nada de sacar las frustraciones de la semana tremenda que tuviste, pastor, porque muchos pastores hacen eso, ¿okay? No es un secreto, ¿verdad? Entonces él nos decía, tiene que estar convencido que es la palabra de Dios, al punto que, decía él, ¿verdad? Porque todas las iglesias tienen la plataforma como 2 escaloncitos, y él decía, al punto que cuando usted pisa el primer escalón y se atraviesa un ángel y le dice, momento, ¿está seguro que usted va a predicar la palabra de Dios? Y si que usted pueda decirle, sí, Señor. Y él hacía énfasis en la responsabilidad que tiene el predicador, porque lo que yo diga públicamente el domingo va a afectar la vida de muchas personas. Unos pueden irse al infierno porque no dije bien el mensaje, otros pueden abandonar la fe porque no dije bien la palabra de Dios. Algunos, la eternidad de alguien está en juego el día domingo en la mañana, hermanos. So que el predicador tiene que valorar muy bien eso, pero el Hijo de Dios también, porque su testimonio va a afectar la vida de otra persona. La promesa, Cristo está afuera, dice, tocando la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso no tiene nada, tiene que ver con salvación, pero es más con comunión. Está tocando la puerta y pensaron que no necesitaban nada. Ellos dijeron, lo que dice el texto aquí, dice que dijeron, ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces Cristo les dice, no hombre, mira, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una palabra muy dura para la iglesia, ¿no? Pero es comunión. Algunos usan este texto, Apocalipsis 3:20, para decir, Cristo está tocando la puerta para que le abra su corazón para ser salvo. No. El texto se refiere a una iglesia que se había llenado de orgullo tanto que Cristo no podía entrar a esa iglesia. Y hermanos, y cuando Cristo no puede entrar a nuestra iglesia, somos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. La iglesia de la Odisea es la iglesia de la apostasía final que representa a los creyentes de los últimos tiempos.
una iglesia tibia que se ha mezclado. ¿Ok? Y ahí casi acabamos a tiempo, ya nos tocó la hermana la campana. Pero ahí terminamos con la iglesia de la Odisea. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, todos los títulos que ha mencionado el Señor es el Cristo resucitado. Vamos a comenzar la próxima semana con Apocalipsis 4.